Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos para compartir esta hora de información y hoy queremos brindarles dos o tres temas que nos parecieron relevantes de lo que va ocurriendo en la semana y que me parece que va a tener algún correlato en lo que queda y que tiene que ver fundamentalmente con un caso judicial muy importante. Es un caso que comenzó en la esfera policial, me refiero al crimen de las turistas francesas, y que hoy tiene una serie de discusión más de tipo judicial. Hoy va a estar con nosotros aquí en el programa el Procurador General de la provincia, el doctor Pedro García Castiela. Vamos a estar hablando de su reunión con el papá de una de las turistas asesinadas en Salta, con el señor Bouvier. Y vamos a estar hablando del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué alcances tiene? ¿Qué dice precisamente? ¿Qué dijo? ¿Hasta dónde ese fallo condiciona o no alguna instancia nueva que pueda ocurrir en el marco de esta causa? De esto le vamos a estar contando y vamos a estar preguntándole a él para que podamos informarnos al respecto. También le vamos a preguntar por el juez de Orán, que ha tenido que dejar el cargo, obviamente, ha pedido la renuncia después, no sabemos si con el pretexto del argumento de su jubilación, pero después de haber sido suspendido por la liberación de aquel sicario en el caso de los Castedos. Vamos a tener como para charlar algunos temas importantes. Hoy nos vamos a ocupar de la Municipalidad de Salta. ¿Qué ha pasado en estos primeros meses de la gestión de Emiliano Durán? Y que por supuesto queremos ver con qué perspectiva está viendo gente cercana a Emiliano Durán toda esta, yo le digo, tensión política que se vive entre el gobierno nacional y las provincias, y los municipios no son ajenos, menos las municipalidades de las capitales de las provincias, en las que muchas veces funcionan en conjunto en algunas cosas con los gobiernos provinciales, como es en este caso, donde las relaciones entre la Municipalidad de Salta y el gobierno de la provincia son muy aceitadas. Hoy viene a visitarnos Javier David, es un hombre muy cercano al círculo político del intendente Emiliano Durán, y con él vamos a intentar ver cómo se ha recibido la municipalidad, qué ha pasado con el análisis que se ha hecho de la gestión de Betina Romero en estos primeros meses y qué perspectivas tienen frente a todo esto que está ocurriendo en el país para adelante en la gestión del nuevo intendente de Salta. Y va a venir a visitarnos un diputado provincial, va a estar con nosotros José Gaufín, que viene para que charlemos un poco del jury de enjuiciamiento a los jueces del Tribunal de Impugnación que condenaron a Santos Clemente Vera. Él fue quien pidió este jury para los jueces. En principio, este jueves 28 se sabe qué va a decir respecto de esto este tribunal que se conforma para juzgar la conducta de los jueces. Así que quédese ahí que tenemos para convidarles esta hora de información. Gracias por acompañarnos, bienvenido, buenas noches. La nueva circunvalación noroeste es una realidad. La autopista conecta la ruta provincial 28 y la avenida Bolivia. Esta obra brinda mayor fluidez y seguridad vial en el área metropolitana y potencia el desarrollo social, económico y productivo de toda la provincia. La obra más importante de los últimos 20 años. Es histórico y era necesario. Y lo hicimos los salteños. Lo hicimos con recursos propios, con empresas salteñas y con manos de obra salteña. Nos comprometimos y cumplimos. Gustavo Gobernador. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. En 2023 seguimos sumando servicios y mejoras para vos. Habilitamos la nueva línea 7G, uniendo San Lorenzo con la zona norte de la ciudad. Saeta App ya superó las 500.000 descargas
y vamos por más. Llegamos a las 5 millones de recargas virtuales de saldo. Incorporamos Wi-Fi gratuito en las líneas con recorridos más extensos. Y llegamos a Coronel Moldes, Camping El Préstamo y Puente del Dique Cabra Corral. Saeta, cada día con más servicios para vos. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. El doctor Pedro García Castiel es el Procurador General de la provincia. Lo hemos invitado porque hay algunos temas que nos parecieron relevantes. Uno de ellos tiene que ver con la situación del juez Laurenzi de Orán, que en su momento dejó en libertad a un sicario en la causa conocida como la de los Castedo, y fue precisamente el procurador quien denunció esto y quien denunció al juez, en definitiva, sobre este comportamiento. El juez finalmente fue suspendido y después ha pedido su jubilación como una forma de irse del cargo, quizás de manera más elegante, pero bueno, esto es una especulación simplemente. Y queremos charlar con él sobre el caso de las turistas francesas porque hace muy pocas horas se ha reunido con el papá de Kazan Bouvier, con Jean-Michel Bouvier, han charlado sobre esta causa. Y me parece que es importante que podamos con él clarificar un poco qué alcances tiene y qué dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del fallo del Tribunal de Impugnación. Así que, doctor, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Indio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el juez Laurenzi finalmente fue suspendido, ahora se sabe que presentó sus papeles para jubilarse, en lo que se entiende que está no queriendo volver al cargo, indudablemente, pero si hubo, digamos, alguien que denunció su comportamiento respecto del caso de los Castedo, ha sido usted precisamente. Así que, ¿cómo ha visto estos últimos movimientos? Sí, así es. Recordemos que él fue acusado ante el jurado de enjuiciamiento por haber sido negligente en cuanto a la búsqueda del fugado Lino Ademar Moreno. Él se demoró prácticamente 50 días en insertar en la orden de búsqueda en el CIFCOP, que es lo que correspondía hacer desde el primer momento, del minuto 1. Fue extremadamente negligente en cuanto cuando se le avisó el domingo a las 8 de la noche aproximadamente que no había regresado. Simplemente dijo que se labren las actuaciones que correspondan, nada más. Ese fin de semana justamente eran lunes y martes feriado, y el miércoles, en vez de ordenar la búsqueda, que den aviso a la frontera, a Gendarmería, aduana, no se hizo nada, simplemente una vista al fiscal. Entonces había una grosera negligencia, grave, intolerable, o sea, no respetando un test de tolerabilidad de lo que puede ser un mero error o una mera desidia. Acá una cuestión demasiado grave. Además, la señal hacia la sociedad, si estamos combatiendo el narcotráfico y las organizaciones criminales, todo el esfuerzo que demanda para el servicio de justicia, tanto Ministerio Público, Poder Judicial, encarcelar a estas organizaciones, el esfuerzo que nos demanda es bastante serio y hay que tomarlo con esa seriedad, como para que un juez con tanta liviandad deje fugar a nada menos que un sicario que ya tenía antecedentes de fuga, tenía condena por fugas, evasiones anteriores por otros delitos, ¿no? Y bueno, se promovió jury, sintéticamente, el jury fue admitido formalmente. A partir de esa admisión él quedó suspendido en las funciones. Esto ocurrió hace un mes, 2 meses aproximadamente. Y ahora tengo entendido, yo formalmente no estoy en noticia todavía, pero sí informalmente por la prensa, de que presentó la renuncia
como accesorio al pedido de jubilación, ¿no? Él habría presentado los papeles del inicio del trámite jubilatorio y con eso la renuncia al Poder Ejecutivo Provincial. A partir de que renuncie, supongamos que le aceptan la renuncia y todo lo demás, ¿qué pasa con la causa? ¿Qué pasa con el jury en ese caso? Por ahora nosotros continuamos con el trámite. En el día de ayer se venció el periodo de ofrecimiento de prueba. Nosotros cumplimos con el ofrecimiento porque para nosotros, hasta que no haya una definición, el jury continúa. Perfecto. Estuvo hace 2 días con Jean-Michel Bouvier, ¿no? Así es. Con el papá de Casandra. Así es. ¿Qué salió de esa charla? ¿Qué hubo ahí? Bueno, ¿Qué carácter tuvo la reunión? Una reunión bastante cordial dentro de la firmeza con la que él hace sus planteos. Yo lo primero que le dije fue darle mis respetos por su condición tanto de víctima como de papá, ¿no? Por semejante tragedia que tuvo que soportar, porque objetivamente la tragedia existe, ha sido un crimen horrendo, espantoso, y bueno, después tenemos todas las alternativas estas de si son o no son, si se juzgó de tal o cual manera, pero objetivamente el dolor y el drama lo tiene y lo lleva Bouvier. Merced a ello es que se lo recibió, se lo escuchó. Él tiene un reclamo muy firme y muy fuerte en términos de los errores que se habrían cometido en la causa, y bueno, su abogado y su planteo es la pretensión de un nuevo juicio y también la inocencia de Santos Clemente Vera. Esa es su petición, ese es su planteo. No como cabeza de uno de los organismos como es el Ministerio Público, la Procuración en sí ameritaba la obligación de recibirlo, de escucharlo, y también se le hizo saber que nosotros tenemos la mayor predisposición para hacer lo que sea necesario por la investigación. Hoy tenemos una tecnología y una organización que en aquel tiempo no la había. Tenemos un cuerpo de investigaciones fiscales, un avance tecnológico bastante importante, una modalidad y una metodología de investigación científica que tampoco estaba, digamos, para que la gente lo entienda, en pañales en aquella época. Cosas que si se tuvieran que hacer hoy se harían de otra manera totalmente diferente, con mucha mayor certeza y garantía de fiabilidad, de cadenas de custodia, de toda una serie de situaciones que eran muy precarias en aquel tiempo. Ponemos todo eso a disposición, pero haciéndole saber que nosotros somos Ministerio Público, acusación, y hoy la causa está en manos de la Corte de Justicia de Salta, pendiente para actuar y dictar una resolución conforme las disposiciones del último fallo de la Corte Suprema de Justicia del mes de diciembre. Bueno, aquí quería llegar porque hay como, digamos, mensajes distintos respecto de los alcances que tiene el fallo de la Corte, ¿no? Lo primero es, ¿sabe qué dice exactamente la Corte respecto de la inocencia de Clemente Vera? ¿Qué dice respecto de la reapertura del juicio? Digamos, ¿hay algo imperativo por parte de la Corte Suprema respecto de la apertura de un nuevo juicio o no? A ver, vamos por parte. Primero, yo voy a tratar de ser claro en cuanto a las explicaciones circunstanciales, pero también estoy condicionado de alguna manera en cuanto a juicios de valor y conclusiones, porque en algún momento el Ministerio Público va a tener que actuar, dictaminar, por una parte en el trámite de la causa, y paralelamente también hay un trámite en curso de un jurado de enjuiciamiento en contra de 2 jueces, en el cual también yo voy a tener que emitir opinión. Voy a tratar de ser didáctico en términos de qué es lo que dispone la Suprema Corte. Efectivamente, como usted lo indica, a mí me preocupa que yo veo una situación paralela en la prensa, en los medios de comunicación, inclusive en los medios nacionales, ¿no? He visto TN y ayer he visto una nota también en otro medio que no recuerdo cuál fue. Ayer estuvo en América. En Buenos Aires, sí. En Buenos Aires, donde se informa y se da por sentado, y alguna prensa acá en Salta también así lo considera, que Vera es inocente, que todo lo que se hizo está mal y que hay que hacer un nuevo juicio. Este es el mensaje que llega, la traducción gruesa que hace la prensa. Pero yo tengo la obligación como hombre del derecho de ser claro, preciso y atenerme a lo que existe, y además respetuoso de los procedimientos constitucionales, el Código Procesal y todo lo que debe hacerse. Y la verdad es que la Corte Suprema fue muy mezquina en el fallo, se llevó demasiado tiempo, 7 años es mucho para una persona que está presa, 6 años y medio, prácticamente 7, cuando yo estoy acostumbrado en el ejercicio de la profesión, que 28 años ejercí el derecho penal, cuando hay una queja
una queja federal, cuando hay unas personas privadas de libertad, no más de 2 o 3 años. Si hay una perspectiva de que pueda haber algún tipo de razonabilidad en el planteo, la Corte nunca se demanda más de 2 o 3 años. Acá se han demorado 6 años y medio largos para dictar un fallo que no requería mayor esfuerzo interpretativo que decir hay que aplicar, se aplicó mal tal o cual artículo. La Corte Suprema dice estrictamente que hace lugar a la queja porque la Corte de Salta no fue lo suficientemente clara para despejar el primero de los agravios de la defensa, que era que el Tribunal de Impugnación no podía revertir una absolución en una condena, si no era a través de un reenvío. O sea, está diciendo, esto no se lo contestaron bien a la defensa, y por eso hay arbitrariedad, se lo devuelve y pronúnciense de nuevo. No dice una palabra respecto de que si este es inocente, este es culpable, no dice absolutamente nada de ello, se lo devuelve a la provincia para decir, acá hubo un error procesal, subsánenlo, vean qué hacen con él. Es decir, el Tribunal de Impugnación no tenía facultades. Nosotros tenemos un artículo, el 550, que dice que concretamente que el Tribunal de Impugnación, en casos son 2 los casos susceptibles de casación para el Código. En principio, ¿no? Porque también eso podría abrirse a otro tipo de interpretación. Pero dice casación por violación de la ley, mala aplicación de la ley, o es el 550, el 551 es por vicio, lo que se llama vicio improcedendo, o sea, vicio procedimental. Llámese que el tribunal estaba mal integrado, que el imputado no tenía defensor, algún vicio grueso de nulidad. En el caso del vicio improcedendo, ahí sí el Código manda a realizar un nuevo juicio porque es nulo. En el vicio injudicando, dice que sí, el tribunal lo puede resolver directamente sin reenvío, salvo que se trate de una absolución, o sea, de convertir una absolución en condena, que es el caso precisamente, venía absuelto por la duda, por el beneficio de la duda, y el Tribunal de Impugnación lo condena. Bueno, en cuanto a esa potestad de impugnación, es la que cuestiona la Suprema Corte diciendo que no podría haber sido el tribunal, sino debería haberse requerido un reenvío a algún otro tribunal que lo revise, pero no automáticamente de una absolución a una condena. Es solamente eso. Y todo sobre el fondo del asunto no se expidió, cuando en algunos casos la Corte va al fondo del asunto, podría haber analizado y tratado todos los agravios y decir, no, este hombre es culpable o este hombre es inocente, y ya da una directriz que obliga a los tribunales inferiores a pronunciarse en tal sentido. Acá no dio esa directriz, simplemente dijo, la provincia tiene un artículo que impedía que se dicte una condena por el mismo tribunal. Ahora, en cuanto a la reapertura del juicio, ¿ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice algo? ¿O eso está en manos de la Corte de Justicia de Salta simplemente? Está en manos de la interpretación que la Corte de Justicia haga del fallo de la Suprema Corte, porque todo lo que dice la Suprema Corte lo dice en boca de la defensa. Acá la defensa dijo que el 450 decía tal y tal situación y no le han respondido bien. Acá hay arbitrariedad porque no han contestado bien esto. O sea, siempre todo lo que dice la Corte Suprema es en boca de lo planteado por la defensa. Y bueno, ahora no podemos hacer futurología, hay que ver la Corte de Justicia de Salta cómo interpreta ese fallo, qué es lo que decide, si va al fondo del asunto o no, porque podría ir al fondo del asunto, o remitirlo a impugnación para que se dicte un nuevo fallo. Lo que sí hace la Corte Suprema es anular el fallo de la Corte, dejar sin efecto el fallo de la Corte de Justicia local. Bien, estamos en casación, ahí solamente. Y después el resto está por verse, digamos. En caso que la Corte de Salta decida la reapertura del juicio, empieza a actuar, obviamente, el Ministerio Público. En este caso, ¿qué pasa con el Código Procesal? Porque el Código Procesal se modificó. Digamos, como esto ocurrió antes de la modificación, y pido que me corrija si estoy equivocado, ¿con qué normativas se aplica, digamos, en este caso, ese juicio? Sí, sin lugar a dudas, eso está claramente establecido en la reforma procesal del año 2013. Este hecho, al haber sido anterior a la reforma, continúa dentro del régimen del anterior modelo procesal penal, que es el modelo mixto, que es el modelo del juez de instrucción. Para eso, como desde 2013 en adelante se siguió con el sistema acusatorio y la investigación en manos del fiscal, este caso, por ser anterior, tiene que continuar
con un juez de instrucción. Para eso hay lo que se denomina un régimen de transición, que es el que se hizo cargo de todas las causas penales que están pendientes anteriores al 2013. Hay jueces para eso, hay fiscales para eso, pero la dirección de la investigación sigue en manos del juez. Es decir, que en este caso, si hubiera reapertura de causa, si por tendría alguna que hacerse... hipótesis, alguna de estos tantas alternativas tuviese que llegarse, correspondería a una instrucción suplementaria, se llama. Instrucción complementaria, está prevista en el código anterior, en la ley 6.345. Bueno, y que, digamos, a partir de todo esto que al principio nos describía como que hay muchísimas herramientas nuevas para las investigaciones, para el trabajo del Ministerio Público, ¿qué se puede llegar a aplicar, qué puede servir y qué no puede servir? Por ejemplo, y hago una pregunta que es como muy mencionada en la causa, como torpezas, digamos, de que se han cometido. El caso de los ADN. ¿Qué pasaría en la reapertura de juicio con el caso de esos ADN perdidos, desaparecidos, no sé cuál es el término? ¿Qué pasaría en esa? Vamos a hablar en hipótesis, porque estamos muy lejos de esa sí. hipótesis de una reapertura, porque se tienen que dar toda una serie de variables para llegar a ese punto. Porque hoy por hoy, insisto yo, hay un juicio que se hizo ya, el juicio oral que tramitó ante la sala 2 del Tribunal de Juicio, que resolvió condenar al ASI y absolver por la duda a los otros dos imputados, que ese está vigente y es válido. Se puede, eventualmente, llegado el caso, se tienen que dar varios presupuestos, podría llegarse a esa circunstancia, y bueno, y ahí veremos. Yo tengo hace 2 años y medio de ejercicio en el cargo, esto es pasó hace 12, 13 años, nosotros formalmente, a mí no me llegó todavía la causa, habrá que ver qué es lo que analizar. El fiscal que la llevó adelante tampoco está, el doctor Elías, el que hizo el juicio. Habrá que analizar, sería un poco prudente que avance sobre determinadas hipótesis. Primero que nada, ver si están o no perdidas esas muestras de ADN, porque se dice en las mesas de café el tema que estén perdidas. Habrá que ver si están perdidas o no, o sea, si pueden estar resguardadas en alguna, o pueden haber quedado, porque esa fue una de las cuestiones de que se deberían haber hecho de alguna otra manera. Se mandó las muestras a la Universidad de Buenos Aires, se trabajó sobre esas muestras, el remanente fue enviado a Francia, y sobre el remanente de Francia trabajó el perito de parte. O sea, trabajaron sobre diferentes muestras, sobre diferentes hisopos. Justamente sobre eso versa el fallo del Tribunal de Impugnación, que no es que 2 peritos son más que uno, como dijo el Tribunal de Juicio. La impugnación dice que haya un resabio, una muestra de ADN de uno de los coimputados en un hisopo y que no estén los otros, no es excluyente. Sobre eso versa el razonamiento lógico de los 2 pronunciamientos anteriores. Bien, es muy rápido, no tengo mucho más tiempo, tampoco quiero quitarle mucho más tiempo. ¿Cuál es el rol del Ministerio Público en el caso del jury a los jueces del Tribunal de Impugnación? En el caso jury, el procurador, directamente, como es un procedimiento constitucional, y es una obligación del procurador, una potestad y carga, el ser el acusador en el jurado de enjuiciamiento. Sí, creo que mañana el 28 se reúne el jury, y ahí resuelven el primer acto sobre la denuncia, si la desestiman in limine o si le dan tratamiento. La desestimación in limine sería si falta algún recaudo formal grosero o alguna situación, habrá que ver. Pero si le dan trámite, automáticamente se le corre vista, traslado a los acusados y al procurador. O sea, los acusados tienen 10 días para contestar y responder sobre la imputación que se le está haciendo, y el procurador tiene que fijar una posición respecto de la denuncia interpuesta y lo que considere respecto del avance del proceso. Doctor, le agradezco mucho haber venido. Por favor, muy amable. A ustedes. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya volvemos, tenemos más información para darles. Hemos invitado hoy al doctor Javier David. Es un hombre que está en la cercanía política del intendente de Salta, Emiliano Durán. Ha participado y ha trabajado mucho en lo que fue esa muy corta transición y tan complicada transición de la gestión de Betina Romero a Emiliano Durán.
Y queremos ver cómo han encontrado finalmente, después de 2 meses en la gestión, con qué se han encontrado, si se ha podido evaluar a fondo todo con aquello que se suponía que era la deuda que dejaba Bettina Romero y toda esta suerte de descalabro de obra pública que hemos ido conociendo de manera sistemática y yo le diría dosificada. Pero bueno, Javier, ¿cómo estás? Gracias por venir como siempre, muy amable. Bueno, ¿cómo está el panorama municipal? ¿Qué han podido evaluar hasta ahora en estos 2 primeros meses? Mira, claramente lo que un poco veíamos antes de que Emiliano asuma, ¿no? Una municipalidad que sobre todo en el último año ha tenido un descontrol muy grande, que ha dejado una deuda financiera muy grande, más de 7.000 millones de pesos sin pagar, con un montón de obras sin terminar, con lo que vemos nosotros como ciudadanos, ¿no? Que por ahí estaba en la mitad de un bacheo y quedaron los escombros 3-4 meses tirados ahí, o zanjas abiertas que no se terminaron, y después las obras emblemáticas. El canal del Irigoyen, que lo venimos sufriendo con esta lluvia, el tema de la palúdica, la ex palúdica, que se acuerdan que se pusieron las chapas con la publicidad de Bettina Romero y no hay nada adentro, es decir, obras emblemáticas que finalmente terminó la gestión y nunca, algunas ni se empezaron y otras no se terminaron. La verdad que creo que el final fue muy malo, ¿no? Esta deuda de 7.000 millones, digamos, ya está definida, es completa, hay deuda flotante, porque había como mucho cheque que había quedado dando vuelta, esto ya está definido en ese número, está todo incorporado ahí. Podrán aparecer algún que otro reclamo previsto. Nosotros creamos una unidad de análisis de contratos y deudas, esa unidad viene trabajando en estos temas y seguramente vamos a ir tratando de ponernos al día, ¿no? Porque en definitiva el Estado es uno solo, la municipalidad es una sola y tienen que de alguna manera poder hacer frente a todas estas obligaciones y estas deudas, pero bueno, también en algún punto condiciona el principio de la gestión, ¿no? En este caso, digamos, ¿qué posibilidades tiene la municipalidad? ¿Cómo se han encontrado con el estado de los acreedores, digamos, el estado anímico de los acreedores? En algunos casos, digamos, se pudieron solucionar, tienen ánimo de solucionar, qué pasó con aquellas obras las que se ha trabajado, digamos, intentando reencauzarlas de alguna manera y ver qué pasa, porque hay obras que se van a tener que seguir haciendo en algún momento. Bueno, esa es la decisión que ha tomado el intendente, ¿no? O sea, más allá de las responsabilidades de funcionarios, más allá de alguna connivencia que puede haber habido entre empresas y funcionarios, al final de la película, los vecinos de Salta queremos que las calles se terminen de arreglar, queremos que las obras se terminen de hacer, queremos que las cosas avancen, entonces se está buscando efectivamente avanzar. De hecho, ya se está viendo, ¿no? Hay muchos lugares en donde había obras paralizadas que ya se han retomado, cuestiones que estaban sin terminar que ya se han terminado en este corto tiempo, y me parece que un poco esa es la función, ¿no? Emiliano siempre dice, bueno, está la unidad esta viendo lo que pasó y analizando, pero mi deber con los vecinos es para adelante, es tratar de buscar soluciones y de avanzar en ese sentido. Y creo que se está haciendo un buen trabajo, se hizo un muy buen ordenamiento financiero al principio, tratando de acomodar los números para que el municipio no sea el 70 u 80% solamente pagar sueldos, sino que podamos avanzar en las obras prioritarias que necesita la ciudad, ¿no? Se han encontrado además con un panorama político complicado, digamos, porque todo esto que está sucediendo con la tensión política de la nación a la provincia repercute directamente en el municipio, pero más porque el municipio tenía muchas obras que estaban financiadas por la nación. ¿Cómo afecta todo este panorama y cómo se ajusta, digamos, la municipalidad a este panorama complicado? Sí, hay varias cosas que pasaron desde el mismo 10 de diciembre, ¿no? Hemos tenido un aumento considerable de la inflación, que está bien, podrá tener distintas justificativos, pero la realidad del bolsillo de los salteños es que en los últimos 2 meses hemos tenido 20% promedio de inflación, lo cual ha sido muy fuerte. Además, el Estado Nacional prácticamente ha cerrado la mayoría de los organismos que tenían que ver con obras, por ejemplo, las obras de agua y cloaca, el Lenosa, los famosos fondos fiduciarios, de los cuales se nutrían muchas obras en el interior, con lo cual eso
repercutió en la provincia y también obviamente en el municipio, con lo cual hoy por hoy estamos trabajando con lo propio y con lo que de alguna manera a veces ayuda un poco también el gobernador Gustavo Sáenz, pero en definitiva cuesta al principio, pero te diría que yo soy muy optimista de lo que vamos a poder hacer, porque sobre todo lo que se ha hecho es reordenar prioridades, es decir, seguramente no van a ver al intendente comprando macetas y vamos a tratar de pavimentar muchas más calles, no vamos a pegar tantos carteles y vamos a tratar de que efectivamente se haga más bacheo. Creo que por ahí pasa un poco por lo menos lo que va a ser el eje de gestión de los próximos 10, 12 meses. Hay como muchas intenciones por digamos, todo este panorama nacional de cómo se van empezando a readecuar y buscando alternativas de financiamiento a las cosas, ¿no? Digamos, dentro del presupuesto de la municipalidad, ¿cuánto del presupuesto es coparticipación provincial, cuánto es recaudación propia y cómo se pueden reajustar y qué se puede reajustar como para tener, digamos, un margen de trabajo? Bueno, el presupuesto tiene más o menos mitad y mitad, pero la realidad es que vamos a tratar de mejorar la recaudación propia. Se ha vuelto para atrás aquella medida de recategorización que había hecho Betina en algún momento de su gestión. Sí hemos trabajado sobre actualizar lo que son los tributos y que haya una actualización trimestral que permita que no sentir ese impacto tan fuerte en términos de recaudación. Y después teníamos, cuando Emiliano asumió, se encontró con casi 2.800 millones de pesos de anticipo de coparticipación que se había gastado ya Betina Romero antes de irse. Pudimos con el gobierno provincial refinanciar eso y nos lo están descontando mes a mes, pero con un plan que sea previsible, porque la verdad que si nos descontaban el 100% iba a ser imposible trabajar. Entonces, como te digo, de a poco, poniéndole mucha cabeza a los temas, tratando de generar ingeniería, y después vamos a buscar en las obras más grandes, que las queremos hacer, bueno, algún tipo obviamente de financiamiento apenas el Estado Nacional salga de esta situación, apenas podamos tener otro tipo de alternativa y obviamente alguna alternativa en organismos internacionales que también puede haber, ¿no? Vos tenés mucha experiencia en el tema de los equilibrios financieros. Te pido que me corrijas en lo que puede estar equivocado, pero hay como una suerte de ecuación respecto de lo que en los presupuestos debe tener, digamos, como tope máximo el pago de sueldos, porque si no después, digamos, se hace prácticamente inviable todos. ¿En qué parámetros está eso dentro del presupuesto de la municipalidad? Creo que es 50 y pico. Sí, normalmente para un municipio o para un estado, no hablemos del estado nacional, donde los valores bajan muchísimo, pero para la provincia, para el municipio, tenerlo contenido dentro del 50% de sus ingresos es razonable. Claramente acá en cada paritaria te vas un poco para arriba cuando se acuerda y después con el correr del tiempo en una economía con inflación va volviendo a acomodarse a esos valores. Yo creo que hoy está razonablemente, y creo que también los sectores gremiales han entendido, como lo ha entendido el propio Estado, de que ni podemos castigarlo con la inflación a los trabajadores, ni tampoco los trabajadores pueden pretender que el Estado solamente pague sueldo. Entonces me parece que hay una conjunción de un trabajo ordenado, hay una buena relación, se discute, pero me parece que ahí hay un camino que hemos logrado construir en todo un tiempo en la Argentina de entender esta situación, ¿no? Y en Salta sobre todo. Pero bueno, después la ciudad tiene el contrato de la basura, que es grande, tiene el tema del alumbrado público, tiene las prestaciones básicas que tenemos. Cuando Emiliano asumió en plena emergencia de enero, lluvias, etcétera, se encontró con todos los depósitos para emergencia absolutamente vacíos, habían entregado en el último mes todo lo que había, colchones, mercaderías, etcétera, a cualquiera con tal de no dejarlo para la gestión que viene, cuando tendría que haber sido al revés. Se encontró con un balneario cerrado, se encontró con cosas que a esta altura parecen insólitas y creo que se reaccionó muy bien, ¿no? Me parece que hemos sufrido tormentas importantísimas, el municipio estuvo a la par de la gente, estuvo ayudando, estuvieron los funcionarios. La verdad es que
creo que en el cortísimo tiempo que lleva Emiliano ha mostrado una impronta absolutamente distinta a los que nos tenía acostumbrada a la gestión anterior. Javier, quiero apelar a tu experiencia política para ver cómo estás viendo todo esto que está pasando a nivel nacional, digamos, con esta pelea, esta tensión entre la nación y las provincias. Esto da la sensación de inviabilidad de absolutamente todo, ¿no? Sin diálogo, con niveles que se van un poco más allá de la cordura en todo sentido, digamos, todo tipo de discusión, un presidente que insulta a todo el mundo, gobernadores que quieren cortar el petróleo, el gas, bueno, digamos, estamos medio navegando en la irracionalidad en muchas cosas, ¿no? Sí, a mí no me gusta, honestamente no me gusta por formación, por manera de ver la realidad, por lo que hago yo y hice en mi vida, nunca, política, nunca dejé de trabajar en base a considerar que la búsqueda de consenso, de diálogo, es esencial en la política, que en definitiva además son relaciones humanas, ¿no? Porque el presidente no deja de ser una persona, por más que diga un montón de cosas extrañísimas, y cada uno de los actores, diputados, senadores, gobernadores, pasa lo mismo. Y cuando vos forjás una buena relación personal, de respeto mutuo, es más fácil llegar a los consensos. Cuando vos dinamitas el respeto mutuo es mucho más difícil, ¿no? Pues ya se involucran emociones y ahí estamos en un carril distinto. Yo creo que comete un error el presidente, por más que a sus fanáticos les guste y crean que la manera es ese agravio permanente, creo que comete un error, porque además si uno esboza las 8 o 10 ideas más fuertes en términos de título que el presidente dice, probablemente muchísima gente en la Argentina estaría de acuerdo. Creo que todo el mundo está de acuerdo, que hay que revisar los planes sociales, que hay que revisar qué pasó con el déficit fiscal que tenemos, que hay que ver qué empresas públicas funcionan y cuáles no. Hay mucha gente que está de acuerdo. Muchos gobernadores, ¿no? Estarían dispuestos a apoyar. Todos sabemos que el gobernador de Salta ha sido un gobernador que históricamente ha apoyado a los presidentes, incluso de colores políticos distintos a los propios. Ahora, Milei se encargó de dinamitar todo ese tipo de relaciones. Y a mí me parece peligroso, honestamente me parece peligroso, no me gusta, porque ¿qué sigue después? Una vez que vos rompés relación, una vez que llegás a esos extremos, ¿qué sigue? ¿Hasta qué punto la política tiene la capacidad de volver para atrás el hilo de la discusión y que no se haya desmadrado en la sociedad? Porque cuando yo insulto, cuando yo agravio, cuando la gente se empieza a enojar, y yo veo ya gente muy enojada, de un lado y del otro, no importa, no sé hasta qué punto la dirigencia política después puede apaciguar cuando los ánimos ya están caldeados. Entonces me parece que es mínimamente imprudente, ¿no? Sí, porque además existe una cosa que es, digamos, disruptiva, como prácticamente todo lo de este presidente, que es que no existen los fusibles. Yo me acuerdo antes, digamos, existía como una cadena de discusión que, digamos, empezaba en las terceras líneas, segundas, y el presidente quedaba como última instancia en caso que no se resuelva más abajo. El que salta todas las térmicas, digamos, no solo es el mismo. Digamos, no existen más los fusibles, no existe más nada. Entonces es muy difícil después volver. Sí, nosotros, los argentinos, digo, hemos naturalizado a una persona que soy nuestro presidente. Yo trato de ser lo más respetuoso que puedo, pero que tiene facetas de su personalidad que no son normales. Nos parecen, como te digo, las hemos naturalizado, nos parece parte del personaje, pero no es normal, ni su entorno, ni cómo se maneja, ni las cosas que hace, ni las cosas que dice. Entonces, obviamente hay mucha gente que se guía solo por lo que está pasando y dice, bueno, no me importa toda esa parte porque lo que está haciendo yo creo que va por el buen camino, y es legítimo. El problema es que hay algunas alertas, ¿no? Uno mira y dice, ¿estará bien? ¿Realmente estamos en alguien que hace un personaje pero tiene muy claro hacia dónde quiere ir? ¿O estamos hablando de alguien que reacciona de cualquier manera y simplemente el entorno trata de irlo ubicando como para que no nos vayamos mucho por la banquina? Y eso se va, digamos, no falta mucho para que eso se descubra, ¿no? Si efectivamente estamos ante alguien disruptivo, que más allá de su show es una persona que sabe a dónde va, o si estamos ante alguien que efectivamente no sabe exactamente qué va a pasar y a la primera de cambio puede generar o puede reaccionar de cualquier manera. Yo creo que no faltan muchos meses para que eso pase, porque además la Argentina no está en una buena situación. No digo por culpa solamente de los 2 meses y medio de esta gestión,
probablemente por muchas cosas heredadas, pero digo, los argentinos tienen que comer, tienen que trabajar, curarse, exactamente, viajar, ¿no? Entonces sí. no es que podemos estar 6 meses viendo cómo se pelean por televisión dirigentes políticos de distintos partidos, ¿no? Javier, gracias por venir como siempre, muy amable. Gracias a vos, igualmente. Hasta cualquier momento, muchas gracias. El diputado José Gaufín estuvo reunido en estas últimas horas, en estos últimos días, con Jean-Michel Bouvier, que estuvo en Salta, pero además él fue quien presentó el pedido de Yuri para los jueces del Tribunal de Impugnación que condenaron a Santos Clemente Vera, y este jueves 28 se decide qué va a pasar con ese Yuri. Queremos ver, bueno, qué pasó en esa reunión con Bouvier y con qué expectativas se está viendo esto del Yuri. Así que, José, como siempre, gracias por acompañarnos y por venir. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. Bueno, José, ¿qué pasó en esa reunión con Bouvier? Contame qué se charló. Fue una reunión, una charla personal, con traductor mediante, muy profunda y muy sincera. La primera impresión, es la de una persona que mantiene un enorme dolor por la pérdida de su hija y en las circunstancias que la perdió. Ese dolor sigue estando presente permanentemente en la vida de Bouvier. Pero también, a pesar de su edad y de algunas dificultades de salud que tiene, es una persona que tiene una inquebrantable voluntad de llegar a la verdad. Esto es lo que me transmitió. En la charla me dijo en principio que se alegraba y que de alguna manera me agradecía el de poder intervenir en una parte de este proceso que tiene que ver con la Cámara de Impugnación y el fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde de alguna manera ese fallo fue una enorme reprimenda para la justicia local por ese error procesal, entre comillas error, digamos, esa actuación procesal de mala praxis realmente, que condenó a cadena perpetua a Santos Vera cuando no tenían esa atribución. Me agradeció eso. Y también me expresó que tenía algún temor de que esto, que todavía no tiene una resolución, pudiera de alguna manera opacar algo que él buscaba y que vino en busca de eso, que es la reapertura del caso, de la investigación y de que con la apertura se pueda llegar a profundizar la investigación y a conocer la verdad. Su objetivo del viaje fue ese, venir a pedir a todos los estamentos del gobierno y de la justicia local que se reabra el caso. Esa es su mayor preocupación. ¿Con qué expectativas se fue, digamos, a partir de esto? Si tenés información, si hablaron de eso. Yo lo vi el sábado, hasta ese momento él solamente había tenido la reunión con el gobernador. Me dijo que había estado muy agradecido, que tuvo la atención, esa fue la frase, tuvo la atención del gobernador. No lo pude ver en el momento en el que se fue, él viajó ayer, por eso es lo que me había dicho, pero se fue con una decisión también, digamos. Si no se reabre el caso en julio, voy a ver qué hago desde otro estamento para provocar esa apertura. Él entiende que no puede haber ningún hecho o decisión que obstruya el llegar a la verdad. Entonces, se fue con una buena expectativa, supongo yo, hasta ese momento la tenía, pero también con la decisión de decir, vuelvo en julio. Si hasta el julio no se reabre la investigación y se hable nuevamente el caso para llegar a la verdad, voy a seguir accionando desde otro punto. Corregime si estoy equivocado, pero en algún momento deslizó la posibilidad de que finalmente esto se inicie desde Francia, que existen posibilidades de iniciarlo desde Francia. Bueno, esto es lo que expresó y esto es lo que decía, yo les decía en este momento, de hacer una acción desde otro punto. Obviamente él piensa que desde Francia puede iniciar acciones, ya esta vez hacia la provincia de Salta, por esa obstrucción en búsqueda de la justicia. Lo que él entiende como una obstrucción, si no se reabriera el caso, de la justicia para alcanzar la verdad. Ese es, digamos, su mirada lo ha expresado acá claramente, digamos, ¿no?
por eso es como que se ha tomado un tiempo, digamos, ¿no? Ha venido a pedido y espera un tiempo para seguir trabajando en el tema. Respecto del jury, porque, digamos, si hubo una causa que además es la de búsqueda de justicia para la muerte de su hija, fue la causa de Santo Clemente Vera, la liberación de Santo Clemente Vera, fue otra de su lucha, digamos. ¿Qué te comentó respecto del jury, que se va a decidir si finalmente avanza o no? ¿Qué expectativas tiene él respecto de eso? Bueno, la misma, digamos. Todo hecho que de alguna manera vaya poniendo luz sobre todo este proceso, él se alegra y lo valora y lo agradece. Él entiende, lo hablamos, cuál era lo importante, que se revisara a través de este jury, que todavía no tiene resolución, pero que supongo que hoy o mañana vamos a tener esa noticia, que se revisara la actuación de los jueces del Tribunal de Impugnación. Ahí va a haber parte de la verdad, o un poco más de luz sobre todo esto, porque la verdad que uno cuando mira el Código de Procedimientos de la provincia de Salta, el Código Procesal Penal, lee el artículo correspondiente a las atribuciones que tiene el Tribunal de Impugnación, dice ¿por qué actuó tan discrecionalmente? Hubo una actuación totalmente discrecional, contraria a lo que dice el Código de Procedimiento Procesal Penal. Por lo tanto, y esto es lo que marcó la Corte, no lo dice José Gaufín, digamos, lo dice la Corte Suprema de Justicia. Entonces, él entiende, al igual que yo, en esto coincidimos plenamente, de que si se abre el proceso, va a echar un poco de luz a todo este entramado tan difícil, tan cuestionado de toda la actuación que se ha hecho en relación a la investigación y a la búsqueda de la verdad por el crimen de las dos turistas. Te llevo al tema del jury porque, digamos, el pedido de jury fue tuyo precisamente, y en este caso, digamos, la integración del jury, que tiene tanto condimento político como cómo se integra, en algún momento lo hablamos aquí con Sonia Escudero, lo hablamos además con otras personas del derecho, de que este es un tema a revisar, digamos, me parece, ¿no? Porque tiene como mucho condimento político la integración del jury. Es más, digamos, lo que le corresponde, por ejemplo, al área de los abogados, la designación del fuero de los abogados, termina siendo designado abogados que son de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Es decir, el condimento político es total y completo. Tal cual. Sí, es un tema que deberíamos revisar, como también los nombramientos de los jueces de la Corte, cómo llegan los jueces de Corte. Son todos temas que de fondo de la justicia que hay que revisarlo y hay que mejorar totalmente la calidad institucional. Uno mira la integración, sí tiene un gran condimento político, porque la integran miembros de la justicia, la presidenta de la Corte y jueces, la integra miembros de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, abogados que terminan siendo parte también, que son de la matrícula, por decir, de los abogados, pero que terminan siendo de alguna manera también dentro de ese entorno político que es la Cámara de Diputados y Legisladores, tiene una fuerte integración política. Esto es cierto, digamos. Pero en este caso yo sigo confiando en de que espero y aspiro a que haya una resolución favorable para iniciar ese proceso del jury. Porque la verdad que con un fallo tan claro de la Corte Suprema de Justicia, negar que se revise la actuación, evidentemente sería un papelón, digamos, ¿no? Así que es cierto, digamos, yendo a una cuestión de principio y de más filosófica, quizás deberíamos tener una integración de un jury un poco más técnico, pero fíjense, si fueran solamente jueces estarían juzgándose a sí mismos, digamos. O sea, también la pluralidad de la integración de ese jury es buena, digamos, ¿no? Eso es lo que se buscó en su momento, supongo. Habrá que revisar mejores mecanismos, sobre todo en la designación de quién los integra, ¿no? Claro, porque, a ver, yo el otro día poníamos el foco y decíamos, el presidente de la Cámara de Diputados integra el jury como presidente de la Cámara de Diputados, pero el abogado de la matrícula, que debería ser un abogado que mande, no sé, el colegio de abogados, es un colaborador del presidente de la Cámara. Sí. Entonces, digamos... Por eso yo decía, es muy extraño eso. Lo que tenemos que revisar son los mecanismos de designación de quién lo integra. Es lo mismo que cuestionamos a la Corte, digamos, muchas veces. Bueno, lo designa el gobernador, porque en definitiva lo designa el gobernador, digamos. Esto que hizo Urtubey en su momento de decir yo me autolimito, diciendo, bueno, que se inscriba el que quiera, después mando la terna, sabemos que es para la tribuna. Esos son los mecanismos que hay que revisar
en profundidad los mecanismos de designación de quienes integran los distintos estamentos de la justicia, la Corte, los miembros de todos aquellos organismos de control, la auditoría, siempre vienen de la actividad política, de estamentos políticos, y deberían ser muchísimo más totalmente independientes de la política. Sin embargo, no integran nada. Entonces, esos mecanismos de designación es lo que hay que revisar, claro, y cambiar definitivamente. Y en este caso, fíjate, en este jury particularmente, que ha tenido tanto condimento político como, digamos, afectación en la causa, tanta sospecha de política en la causa de las turistas francesas, digamos, se debería haber intentado por lo menos aparentar, ¿no? Porque si hay algo que ha tenido mucho condimento político fue esta causa. Sí, sin duda. Esta causa viene cuestionada desde el momento mismo de la instrucción. Quizás, y eso también me lo dijo Jean-Michel Bouvier, su mayor cuestionamiento, total cuestionamiento, fue a la etapa de la instrucción. Tiene un enorme cuestionamiento a eso, a la actuación de la instrucción, que en aquel momento, les recordemos, la hacía un juez de instrucción, el juez Martín Pérez, para ser más preciso. Hoy en día eso cambió, ya no son jueces quienes hacen la instrucción, sino los fiscales. Pero su mayor cuestionamiento fue a esa etapa. Ha tenido muchísimos cuestionamientos y se ha prestado, sin duda, por todo lo que se ha vivido, tiene una enorme sospecha de mala praxis, de encubrimiento. Por lo tanto, ahí hay que ir al hueso, sin duda. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que lo que debemos corregir definitivamente y cambiar en Salta es los mecanismos de designación. Todos los órganos de la Corte, de control, tienen que ser totalmente independientes de la política, con mecanismos mucho más transparentes y donde los antecedentes, el mérito sean los puntos importantes para la designación de esas personas. José, como siempre, gracias por venir, por acompañarnos. Gracias por muy la amable, invitación. hasta cualquier momento, muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche aquí en Somos Salta. Gracias por acompañarnos.